Cordial saludo, somos estudiantes de Maestría en Educación y esta es nuestra presentación de análisis categorial sobre el documento de neopedagogía por Faber Andrés Alzate Ortiz. Desde nuestro punto de vista y en total acuerdo con el autor del documento que se abordó por este equipo, la neopedagogía significa la oportunidad que tienen los maestros de hacer una mirada hacia los escenarios educativos como protagonistas y responsables del aprendizaje contextualizado desde momentos reflexivos y fundados en la investigación. Como dice textualmente el autor, la neopedagogía es un planteamiento educativo contemporáneo en el escenario de la posmodernidad, porque se suma a otros hallazgos hechos en esos dos tiempos. Sin embargo, no es una más de las pedagogías contemporáneas que sigue respondiendo al proyecto histórico de la modernidad. Esta teoría invita a la generación de mejores y más organizados métodos para formar a los profesionales de la educación como respuesta a los que el mundo de hoy nos exige. Así como en el texto dice Tarcisio José de Melo, la neopedagogía debe ser en teoría y práctica una actividad orientada que estimule la curiosidad de los docentes y que los lleve a comprometerse a una educación eficiente, significativa y equilibrada. Es decir, una oportunidad para que los docentes mejoren los métodos, escenarios y que por fin se transforme la escuela. El objetivo es realizar un análisis sobre las categorías centrales y categorías emergentes presentes en la investigación abordada sobre neopedagogía. Vamos a pasar al análisis de las categorías centrales, teniendo en cuenta estas categorías y subcategorías abordadas por este equipo y realizando el análisis mediante la decodificación abierta, axial y selectiva, se concluye que las categorías centrales están conformadas por la neopedagogía, la educación y la pedagogía. La neopedagogía, como se expresa en el texto, nos mostró de muchas maneras la importancia que tiene la pedagogía en el proceso educativo, teorías que sustentan su origen, la funcionalidad y la razón del ser dentro de este proceso de enseñanza. Se pusieron argumentos desde el autor y otros autores que mencionaban que la pedagogía debe ser reestructurada, repensada, cambiante, paralela con el mundo, la cual debe brindar nuevas estrategias, metodologías y formas de pensar, de actuar y herramientas que utilizaremos en el escenario educativo. Otra categoría que abordamos fue la educación. Y como lo propone Stoll y Finn, que la educación sea vista como gestión de prácticas pedagógicas de los maestros, permeados por valores que renueven las relaciones de orden científico, político, artístico, ético, comunicativo, cultural, social, de manera que se tejan críticas y reflexiones de esos procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de nuevos y transformadores ambientes y escenarios educativos. Que la escuela se transforme en un centro de innovación, de interés, que propicie el cambio, que ofrezca oportunidades de mejoramiento. Y para lograrlo, se necesita de una transformación estratégica que busque, que construya de manera creativa, que potencie a los estudiantes y que los provea de herramientas necesarias para que se articulen al mundo de hoy. Otra categoría que encontramos fue la pedagogía, y aquí queremos citar a Terreno. Él plantea la estabilidad sobre la que hasta ahora se había venido amparando la legitimidad en la educación se ha sumado al quebrar los supuestos racionalistas sobre los que tradicionalmente se había venido produciendo, seleccionando y distribuyendo el conocimiento. En este contexto, el conocimiento escolar y extraescolar configuran uno de los puntos de tensión en el tránsito hacia la posmodernidad, porque se ve comprometida la legitimidad epistemológica de las prácticas escolares y los relacionamientos pedagógicos de muchas instituciones educativas que con sus contribuciones a la producción y distribución del conocimiento en la modernidad han sido consideradas entidades universalizadoras. En la actualidad es vital y urgente disponer de nuevas teorías pedagógicas que sirvan de luz, que iluminen las certezas e incertidumbres, prácticas, teorías, realidades científicas, saberes, prácticas, discursos pedagógicos pertinentes, que generen nuevas maneras de hacer investigación educativa, teniendo en cuenta las realidades del aula dentro y fuera. Después de haber hecho un análisis partiendo de las categorías centrales, se hizo una reconstrucción categorial, encontrando las siguientes categorías emergentes. Categoría emergente número 1, realidad humana.
Como segunda categoría emergente tenemos la metodología de la enseñanza, el discurso y prácticas pedagógicas como categoría emergente número 3. Estas categorías emergentes están enmarcadas dentro del estudio de la neopedagogía, donde se valora el ser humano en su integridad. La educación se reconstruye mediante unas adecuadas estrategias pedagógicas acordes al momento, haciendo de las tecnologías un aliado importante en este proceso. Estas categorías brindan además una amplia gama en la forma de pensar y actuar tanto del docente facilitador del aprendizaje como en los estudiantes a través de experiencias significativas. También va en relación con el objeto de estudio. Analizaremos la categoría emergente número 1. En esa categoría encontramos la realidad humana, el tipo de ser humano el tipo de ser humano que la escuela precisa formar hoy. Este debe estar articulado a los nuevos retos y exigencias, una formación que no solo se preocupa en los contenidos, sino que también en las experiencias que deben hacer parte de estos procesos formativos. Contribuir a una formación real y humana en tiempos de vertiginosos cambios. Es la oportunidad para producir, compartir y transformar el conocimiento, contribuyendo al mismo tiempo a una formación que permita la construcción de la identidad humana de los estudiantes. Se necesita una escuela que cambie, que transforme. La sociedad necesita una educación que impulse, que impacte. Y para esto se requieren nuevas herramientas intelectuales, emocionales, actitudinales, herramientas eficientes y adecuadas con las realidades humanas, también con un compromiso, pasión y trabajo colaborativo. La educación ya no es como antes, cambió la forma de enseñar. Para enfrentar estos retos se necesitará desaprender y construir sistemas innovadores de pensamientos y cooperación para formar seres humanos apasionados, solidarios y disciplinados, así como lo propone el autor, nuevas reflexiones en torno al sujeto educable y a las condiciones necesarias. Categoría emergente número 2. Metodología de la enseñanza. Después de haber realizado el análisis, se encuentra que la educación tiene como objetivo integrar el ser, el saber y el hacer en la vinculación de la teoría con la práctica pedagógica y utilizar metodologías que le permitan a los estudiantes construir y mejorar su entorno académico. En la neopedagogía hay un cambio significativo en la metodología de la enseñanza mediante nuevas estrategias, y esto hace que se evolucione en el modo de pensar, actuar y sentir. La educación tiene un rol principal, ya que es el instrumento más poderoso para lograr este cambio y eso no puede ser olvidado o ignorado. Se entiende que este cambio, como todos, significa un reto para la educación, lo cual implica transformar nuestra manera de enseñar o aprender. Continuamos con la categoría emergente número 3. En esta categoría encontramos que, para hablar de aprendizaje y transformación pedagógica de la educación, se tiene que empezar por decir que la educación debe ser de calidad, con el propósito de formar mejores seres humanos, articulando el trabajo colaborativo desde el Estado, los docentes y los padres. Se podría decir que las acciones pedagógicas a implementar deben ir de la mano de las competencias que el estudiante hoy necesita. Para esto se deben utilizar herramientas esenciales como las habilidades sociales, tecnológicas, competencias laborales, que motiven el quehacer dentro y fuera del aula, con el objetivo de favorecer el proceso de enseñanza y motivar el aprendizaje significativo que potencia el desarrollo integral de los estudiantes. Implementar la diversión en el aprendizaje, propiciar un ambiente que impulse las habilidades del estudiante. El arte como propuesta a la creatividad, procesos de lectura que fortalezcan su lenguaje, procesos de lectoescritura, tecnología que invite a la formación de ciudadanos digitales. En fin, una cantidad de herramientas disponibles que dependan de la creatividad del docente para lograr una transformación humana del estudiante. Una formación integral que promueva el saber ser y el saber hacer. El rol del docente será siempre el de guía en la educación y apoyo para los estudiantes en la resolución de problemas, dispuesto y atento siempre a satisfacer las preguntas y necesidades de los estudiantes, dotado y apto para mediar entre el estudiante, el saber y el ambiente de aprendizaje, con la responsabilidad de fomentar la participación y la creatividad, aprovechando las nuevas tecnologías para formar a los profesionales del futuro.
con un compromiso que va más allá de la metodología y se relaciona de manera asertiva con el desarrollo del estudiante. Existen coherencias entre las categorías centrales y emergentes. Dentro de estas relaciones tenemos, número 1, neopedagogía como categoría central, realidad humana como categoría emergente. En estas categorías se evidencia el valor que tienen las emociones o sentimientos, formas de pensar o actuar del educando y del docente. Por lo tanto, la realidad humana va más allá de las prácticas pedagógicas tradicionales, logrando un proceso académico más subjetivo, teniendo como protagonista al ser como tal. La realidad humana va de la mano con la neopedagogía, aporta elementos valiosos al objeto de estudio, abordando nuevos retos para favorecer y hacer del sistema educativo más incluyente. En el caso número 2 se presenta la educación como categoría central y metodología de la enseñanza como categoría emergente. Esta categoría presenta la metodología que es de vital trascendencia para la pedagogía o en su efecto para la neopedagogía, entendiendo el método como ese procedimiento o pasos que se deben seguir para lograr algo determinado. En un método de enseñanza se describen los medios pedagógicos adoptados por el docente para promover el proceso escolar y lograr su objetivo en la educación, es decir, el aprendizaje y la integración del ser como tal. Es aquí donde se da la gran conexión entre la educación y la metodología, puesto que el método propicia el orden, la secuencia y la cohesión a la hora de compartir una experiencia significativa mediante la integración del ser, el saber y el hacer para lograr el conocimiento. Y como categoría central número 3 aparece la pedagogía y categoría emergente encontramos el discurso y práctica pedagógica. En esta categoría hallamos que la pedagogía se ha visto como la base de la formación, como el saber, como ese eje fundante en la profesión del maestro, lo cual marca el horizonte de su quehacer. En ella está implícita la práctica pedagógica y el saber pedagógico. Con lo mencionado anteriormente, se evidencia una estrecha relación entre la pedagogía y la práctica. Sin esta última, sin la práctica, no se puede llevar a cabo todo lo que enmarca el proceso educativo. Mediante una buena práctica pedagógica, se abordan saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función docente. Por lo tanto, la práctica es inherente a la pedagogía, es el día a día del quehacer del docente, determinando la importancia que tiene la práctica dentro de esta. Concluimos entonces que se deben generar espacios más organizados, métodos para formar a los profesionales de la enseñanza como respuesta a las exigencias del mundo de hoy, que la educación se transformará si solo si se realiza una mirada reflexiva hacia las necesidades y realidades de la enseñanza-aprendizaje, en una construcción ética de todos los individuos, de todos los estudiantes. La pedagogía es la mejor herramienta para construir el futuro de la sociedad, que la escuela de hoy necesita establecer qué tipo de ser humano quiere formar y qué tipo de sociedad debe transformar. Entender cómo debe ser concebido el conocimiento, descubrir esos conocimientos pertinentes que deben ser debatidos en la escuela del presente y del futuro y entender la escuela de hoy. Establecer acciones pedagógicas que deben ser implementadas para que el estudiante aprenda y se transforme. Queremos dejarlos con esta última reflexión. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Freire. Gracias por su atención. Les habló Elber Inestrosa Guerrero y Sandra Sánchez Ospina.